Hola a todos, me presento, soy Paula Fernández Álvarez, residente digestivo del Hospital Universitario Virgen de Macarena y vengo a hablaros un poquito acerca de la especialidad de aparato digestivo. Comentaros en qué consiste y si puedo también transmitiros mi gusto y mi ilusión por la especialidad. En primer lugar, vamos a hablar de las generalidades de la especialidad. En segundo lugar, de las plazas convocadas en el MIR. En tercer lugar, de la formación y rotaciones del residente en aparato digestivo. En cuarto lugar, del perfil de los especialistas. Y por último, de los números con los que se escogieron plaza en las convocatorias anteriores. Bueno, como todos sabéis, la denominación oficial de la especialidad es aparato digestivo. El periodo de formación se prolonga durante 4 años, aunque es verdad que la Comisión Nacional de la Especialidad está luchando por intentar incrementar este periodo formativo. ¿Cuál es el campo de acción de la especialidad o de qué se ocupa? Pues se encarga de las enfermedades que afectan al tracto digestivo, desde el esófago hasta el ano, pasando por el estómago, el intestino delgado, el colon y el recto, y de los órganos glandulares asociados, como son el hígado, las vías biliares y el páncreas. Por supuesto, de la repercusión que estas enfermedades tienen sobre el resto del organismo y la repercusión que el resto de enfermedades del organismo tienen sobre el sistema digestivo. La especialidad tiene esta parte clínica o más médica, pero también, sobre todo en los últimos años, está habiendo un gran avance en las pruebas diagnósticas y terapéuticas propias de la especialidad. Esto hace que la especialidad tenga una señal de identidad propia y pues que la delimita o la diferencia un poco del resto de especialidades. En este sentido podemos diagnosticar, como digo, y tratar a nuestros propios pacientes y pues bueno, esto me parece fundamental y hace que la especialidad tenga una gran autonomía. Dentro de esto pues tenemos las técnicas endoscópicas, tenemos las técnicas ecográficas y también las pruebas funcionales. Dentro de las técnicas endoscópicas contamos con la gastroscopia, con la enteroscopia, con la colonoscopia, la cápsula endoscópica, otras técnicas un poquito más avanzadas como la econdoscopia y la CPR y también la ecografía endorrectal. Como digo, pues vamos a poder hacer un diagnóstico o una sospecha de diagnóstico visual de nuestros pacientes, pero además también podemos tomar muestras y hacer un diagnóstico de confirmación histológico. Por ejemplo, con la gastroscopia, pues si estamos ante una sospecha de un esófago de Barrett, vamos a poder tomar biopsias y pues hacer un diagnóstico histológico. También, si vemos una lesión neoformativa que no nos gusta, vamos a poder tomar muestras. O incluso vamos a poder hacer despistaje de enfermedades como una esofagitis eosinofílica. Y no solo eso, sino que además podemos tratar a nuestros pacientes. Por ejemplo, ante un paciente cirrótico con varices esofágicas grandes, vamos a poder colocarle bandas elásticas. O si nos encontramos con unas varices fúngicas sangrantes, podemos inyectar cianocrilato. También vamos a poder colocar hemoclips o inyectar sustancias hemostáticas en una lesión ulcerativa sangrante. Con la colonoscopia, pues lo mismo. Vamos a poder hacer un diagnóstico de una enfermedad inflamatoria. Vamos a poder hacer el diagnóstico de una colitis microscópica tomando biopsias escalonadas. Y también vamos a poder tratar lesiones polipoideas, vamos a poder resecarlas o vamos a poder tratar lesiones vasculares, por ejemplo, una angiodisplasia. La cápsula endoscópica, probablemente la indicación principal o la que más se utiliza a día de hoy es en la evaluación de una hemorragia digestiva de origen oscuro. Pero también pues últimamente se está utilizando en muchas más patologías, por ejemplo, en la evaluación de lesiones a nivel de intestino delgado en pacientes con enfermedad de Crohn. Contamos también pues, con este otro tipo de técnicas que os comento, un poquito más avanzadas, la econdoscopia. Con la econdoscopia vamos a poder hacer el estadiaje T y N de tumores. Vamos a poder valorar lesiones submucosas o lesiones que están protuyendo sobre la pared del tubo digestivo. Vamos a poder evaluar muy bien también toda la patología del tracto hepatobiliar. Incluso, además, vamos a poder hacer una PAF
sobre lesiones malignas. Vamos a poder hacer drenajes de colecciones pancreáticas y vamos también a hacer, con una intención un poquito más paliativa, neurolisis del plexo celíaco, por ejemplo. Con la CPRE, fundamental hacerla de urgencia en el tratamiento de la colangitis, pero también pues, para tratar otras patologías de la vía biliar, como la coledocolitiasis. Y luego aparte, pues también nos va a permitir hacer un cepillado citológico de una estenosis en el colédoco o también colocar prótesis biliares, por ejemplo, una ictericia obstructiva por una compresión de una aloe en la cabeza del páncreas. La ecografía endorrectal, muy de moda ahora en la enfermedad perianal, en pacientes con enfermedad inflamatoria. Y luego otro campo muy bonito de la especialidad también es la ecografía digestiva. Como pongo aquí, la ecografía hepática, fundamental, por supuesto, porque nos va a permitir valorar el parénquima hepático, el contorno hepático, nos va a permitir valorar la permeabilidad del eje esplenoportal, cuando aplicamos el Doppler, y también incluso el grado de fibrosis, cuando aplicamos la elastografía. Pero no solo del hígado, porque también vamos a poder valorar pues, el bazo, descartar que haya una esplenomegalia, que sería un dato de hipertensión portal en pacientes cirróticos, vamos a poder valorar el páncreas y también se está avanzando mucho también en la enfermedad inflamatoria para evaluar lesiones a nivel de intestino delgado en pacientes con Crohn. Incluso hay estudios que la comparan con la enterorresonancia. Y por último, las pruebas funcionales, pues que serían, por ejemplo, la pH-metría, la impedanciometría o la manometría. También tenemos otras pruebas diagnósticas y terapéuticas de las que se encarga el gastroenterólogo, otras medidas, ¿vale? Como serían la paracentesis, tanto diagnóstica como evacuadora, fundamental en los pacientes cirróticos con una descompensación hidrópica, una astitis, las punciones hepáticas guiadas por eco y también técnicas ablativas como la etanolización percutánea, también guiada por la ecografía. Esta, por ejemplo, se utilizaría en casos seleccionados de pacientes con hepatocarcinoma. Os dejo aquí estos dos enlaces. Este primero sería de la Asociación Española de Gastroenterología y este segundo de la Asociación Americana. Pasamos ya al segundo punto, que serían las plazas convocadas en el MIR. Veis en el gráfico, aquí veis las plazas convocadas según los años, desde 1980. Y bueno, en líneas generales lo que se ve es una tendencia ascendente. Es decir, parece que cada vez hay más plazas ofertadas para la especialidad de digestivo. Pasamos ya a la formación y rotaciones del residente. Como he comentado antes, el periodo de formación actual es de 4 años y, como norma general, el esfuerzo formativo va a ser dedicado en una cuarta parte a la formación médica general, otra cuarta parte a la formación tecnológica propia de la especialidad, pues el aprendizaje y el manejo de técnicas de endoscopia, ecografía, pruebas funcionales, y la mitad restante pues va a ser dedicada a la formación específica clínica de digestivo y a las actividades afines. Es importante mencionar también que debido a las relaciones anatómicas que presenta el aparato digestivo con el resto del organismo y la relación que existe entre la patología digestiva y el resto del organismo, como digo, pues esto hace fundamental que haya que adquirir conocimientos en muchas otras especialidades. Lo cierto es que dependiendo del centro en el que rotéis, hay mucha variación entre las rotaciones que hay fuera del propio servicio de digestivo. Entonces, si el centro en el que elijáis para formaros no tiene rotaciones en las siguientes especialidades que voy a comentar, sí que creo muy importante y creo que es muy conveniente que ampliéis vuestro conocimiento en estas especialidades, ya sea tanto por la asistencia a cursos o como vuestro estudio, ampliándola con vuestro estudio diario. ¿Vale? Estas serían nutrición, inmunología, oncología, UCI y urgencias, pediatría, cirugía general y anatomía patológica. Y añadiría también a esta lista radiología. Todas ellas guardan un estrecho contacto con digestivo.
Bueno, como os vengo diciendo, y creo que os estoy transmitiendo, pues la especialidad es muy, muy amplia. Pero podríamos resumir los objetivos de formación en los siguientes puntos. El primero sería adquirir una formación sólida de medicina general. Esto lo vamos a conseguir rotando por los servicios de medicina interna. En este sentido, tengo que deciros que es verdad que al principio, cuando elegimos la especialidad, si os pasa como a mí, que me encanta la especialidad, pues nos centramos mucho en el estudio de la patología digestiva, y a veces se nos olvida un poquito que somos médicos completos y que muchos de nuestros pacientes presentan pluripatologías y otros no. Pero sí que es verdad que en el desarrollo de la enfermedad digestiva pues pueden estos pacientes complicarse con otro tipo de patologías. Entonces hay que ser un médico completo y tratar al paciente de forma integral. También, en este sentido, tenéis que tener en cuenta que no sabemos dónde vamos a acabar trabajando y que hay algunos hospitales en los que no hay guardias de especialidad de digestivo. Entonces puede que acabéis haciendo guardias de medicina interna. Otro punto muy importante, por supuesto, la formación específica en la propia especialidad. Pues aquí, por un lado, hay que ampliar conocimientos, tanto en la etiología, como en la fisiopatología, como en la clínica, como en la prevención y como en el tratamiento de las enfermedades. Dentro del tratamiento, fundamental, pues saber cuándo hay indicación de una cirugía y cuándo no. Y aquí también muy importante coger experiencia clínica, tanto en la parte de hospitalización, en el momento del episodio agudo de las enfermedades, como en la parte de las consultas. Porque claro, hay que saber tratar toda la patología, todo el desarrollo de la patología digestiva en todos sus estadios. Y por otro lado, pues por supuesto, adquirir conocimientos en esa otra parte más tecnológica de la especialidad. La formación como investigador, otro punto que me parece muy importante y que creo que no debéis dejar de preguntar cuando vayáis a ver hospitales. Es verdad que cuando terminamos la carrera, pues son pocos, yo creo, los que les llama la atención esta parte de investigación. Pero a medida que vas avanzando en tu formación, pues te vas dando cuenta de la importancia que tiene. Y creo que es fundamental que el centro que elijáis promueva mucho la investigación y lo fomente. Desde el principio vais a ir acudiendo a congresos y pues tenéis que presentar póster, comunicaciones orales. También es importante que participéis en bases de datos de vuestro hospital, en estudios, ensayos clínicos y también, incluso si tenéis la oportunidad de realizar la tesis doctoral durante la residencia, mejor que mejor. También otro punto sería adquirir capacidades en técnicas de la oratoria, de la comunicación, tanto a nivel clínico como a nivel de investigación. ¿Cómo vamos a conseguir esto? Bueno, pues dando sesiones en nuestro servicio, por ejemplo, sesiones monográficas de un tema concreto, dando casos clínicos, revisiones bibliográficas, también, como os digo, enviando comunicaciones orales a congresos, escribiendo artículos para revistas científicas. Y por último, vuestra labor como residente. Bueno, pues esto va a ir cambiando a lo largo de los años. Y como os digo, es verdad que hay mucha variación en las rotaciones dentro de unos centros hospitalarios y otros, pero al final pues todos vais a tener vuestra rotación en hospitalización. En algunos sitios estará dividida en gastroenterología y hepatología, en otros no, estará todo junto. Y bueno, aquí pues vais a ir viendo cómo cada vez vais a ir adquiriendo más independencia, os vais a ir soltando más, moviéndoos un poco de forma más independiente al adjunto que siempre estará supervisándoos. Pues luego pasaréis por pruebas endoscópicas, luego pasaréis por ecografía, pruebas funcionales, por las consultas monográficas de patología, de inflamatoria, también la unidad de trasplante, que si en vuestro centro no lo hay, pues tendréis que rotar fuera. Y bueno, pues así vais a ir viendo cómo vuestras labores van a ir cambiando y vais a ir cogiendo más responsabilidades. Pasamos al cuarto punto, que sería el perfil de los especialistas. Este es un punto bastante subjetivo y bueno, pues quiero deciros que toda esta información que os voy a dar aquí ha sido sacada de encuestas realizadas a gastroenterólogos o revisando la literatura. ¿Cuáles podrían ser algunos de los motivos por los que elegiríamos la especialidad de digestivo?
Pues en general los especialistas en el aparato digestivo suelen decantarse inicialmente ya por la parte más médica de la medicina. Y una vez que ya han dejado a un lado, digamos, las especialidades más quirúrgicas, pues por lo que sea, porque han hecho una rotación durante la carrera y han pasado por digestivo, o bien porque conocen a algún especialista en digestivo que les da toda esta información, o porque por ellos mismos buscan información, pues al final les acaba llamando la atención esta especialidad y la acaban viendo pues como lo que es una de las especialidades pues más innovadoras y más desafiantes, con una gran proyección y con un campo muy amplio, como digo. Otra gente no, otra gente ya desde el principio lo que les llama más la atención pues es esa parte más tecnológica de la especialidad. Pasamos a los aspectos de mayor interés. ¿Qué es lo que más interesa al gastroenterólogo? Pues los procedimientos, sobre todo, pues, en especial la endoscopia, y también el desarrollo de la habilidad de esas técnicas para realizar este tipo de procedimientos. También destacan el reto intelectual que supone llegar a un diagnóstico preciso. Y finalmente, como digo, pues unos inicialmente les llama más la atención la parte médica, otros más la parte tecnológica, pero yo creo que lo bonito de la especialidad es poder combinar estos dos campos y hacer un manejo global del paciente, combinando esa parte cognitiva y esa parte más instrumental de la especialidad. Como todo en la vida, pues también hay una parte mala, aunque a mí me cueste reconocerlo, pero bueno, pues ¿cuáles serían los aspectos menos valorados por los gastroenterólogos? Esto ya no solo es por lo que digan las encuestas, sino porque os pasáis por cualquier despacho de digestivo o os asomáis a cualquier consulta de digestivo, siempre y cuando el paciente no esté delante, por supuesto, y probablemente de los comentarios que más se escuchan es la dificultad que hay en el manejo de los pacientes con trastornos funcionales, que como sabéis están muy marcados por los trastornos emocionales. Entonces esto al final nos hace lidiar con problemas psicofisiológicos que no desembocan en una definición clara del éxito o el fracaso en la intervención sobre el paciente, y esto en muchas ocasiones pues termina siendo un poco frustrante. Y también la necesidad de ampliar el periodo formativo. Ya os digo, con tanto avance y con tanta cosa nueva, al final esos 4 años se nos quedan un poco escasos. Habilidades del gastroenterólogo, bueno, pues habilidad técnica para llevar a cabo determinados procedimientos, sobre todo la endoscopia, y la capacidad para analizar problemas y datos. ¿Qué va a dirigir el futuro de la especialidad? Bueno, pues factores económicos, fundamental. Si hacemos un poquito de repaso o recordamos patologías digestivas, pues nos damos cuenta del precio desorbitado que tienen infinidad de tratamientos. Los nuevos tratamientos del virus de la hepatitis C, los biológicos en la enfermedad inflamatoria, incluso ahora está muy de moda el empleo de células madre en la fístula, en la enfermedad perianal. Y luego, bueno, ya ni que hablar del material endoscópico. Luego también los avances tecnológicos y en este sentido pues la necesidad de plantear líneas de decisión sobre el uso adecuado de las nuevas técnicas y procedimientos, considerando el factor coste. También, bueno, el avance en el manejo terapéutico con la endoscopia, que nos va a permitir evitar medidas más invasivas y por tanto que van a conllevar mayor riesgo y mayores complicaciones a nuestros pacientes, como puede ser la cirugía. Y por último, el riesgo de separación de la especialidad entre gastroenterología y hepatología. Esto va a depender mucho del nivel del hospital que estemos considerando. Características de la personalidad de un gastroenterólogo, ya no solo de un gastroenterólogo, sino de cualquier especialista, yo pienso, pues la actitud de apoyo a las personas, la empatía, la tolerancia, la paciencia con los pacientes, la capacidad de analizar ya no problemas complejos, sino cualquier tipo de problemas, y pues el saber escuchar. Y para finalizar ya,
este último punto, pues aquí vemos reflejados los números con los que se escogieron plaza en las convocatorias anteriores. En esta primera tabla de aquí se incluyen las plazas privadas, y en esta segunda tabla se excluyen las plazas privadas. Como podéis ver, el número menor con el que se cogió plaza en esta segunda tabla, bueno, pues en casi ningún caso supera el número 100, salvo aquí en 2010, con 101 se cogió. Y el número mayor con el que se cogió plaza, en este caso que excluye las plazas privadas, no supera en ningún año el 4.000. El más cercano se queda en el año 2012 en 3.920. En esta gráfica de cajas, pues vemos representado también los números máximos con los que se cogió plaza a lo largo de los años y los números mínimos. Este sería el rango intercuartílico, y aquí tenemos representada la mediana, que, como veis, parece que en estos últimos años tiende a disminuir un poco y acercarse al número 1000. Esto es otra forma de escribir los datos. Aquí vemos el año, aquí estarían el número de plazas convocadas, que como hablábamos al principio, cada vez hay más, cada vez se ofertan más. Este sería el número mínimo con el que se escogió plaza, el número máximo, los percentiles 25 y 75 y la mediana, que como decíamos, en estos últimos años parece que se están agrupando en torno al 1000. Y nada, para acabar ya, os dejo aquí una tabla con las medianas de los últimos 10 años, del número mínimo con el que se cogió plaza, del número máximo y de los percentiles en diferentes hospitales de España. Y finalizo con esta frase de Ortega y Gasset y os deseo muchísima suerte en vuestra lección.